He venido desde hace ya 4 años advirtiéndole al mundo que existe una invasión extraterrestre, que una rebelión que se dio fuera de la Tierra y que sostuvo una batalla con potestades muy poderosas de luz hace 150 millones de años, fue derrotada y después de vagar millones de años cayó en este planeta. Y al caer en él, hizo bases intraterrenas y estableció gobiernos paulatinamente en todo el mundo hasta ser hoy en día los que comandan el nuevo orden mundial. Pero después de 4 años de decirlo, me he encontrado con que es necesario seguir diciéndolo, cada vez de maneras diferentes, pero al punto en el que los más entendidos puedan surgir por encima de los torpes que por tener un velo puesto, no es que sean torpes, no es que no tengan inteligencia, es que hay un velo que les impide ver la verdad y tal vez no han tenido la suficiente voluntad para quitárselo porque le tienen miedo a lo desconocido y no quieren salir de la zona de confort de su trabajo y de lo que saben porque lo aprendieron culturalmente. Es necesario decir esto y de mi parte lo seguiré haciendo. Hoy, con el material que he preparado para ustedes, posiblemente podamos dar un paso hacia adelante en la inteligencia que tiene que despertar. Esta rebelión extraterrestre, al caer en la Tierra, se hicieron dioses y fueron los fundadores de las primeras religiones en este planeta. Antes de ellos no existían. Indudablemente que existía la humanidad en una etapa de desarrollo espiritual más atrasada que en la actualidad. Y sí, en esa etapa, que no es evolución, pero sí ascenso, la razón no estaba completamente conformada y era muy vulnerable a factores externos que generaban creencias. Estoy hablándoles de los impulsos de los días de creación y lo que en unos cuantos cientos de miles de años atrás podrían ser representados por los hombres de las tribus antiguas, del periodo neolítico o incluso del paleolítico. Aquellos que recién comprendieron que estableciendo comunidades era más fácil sobrevivir, cazar, encontrar refugio. Los que comprendieron las primeras nociones de familia, de hijos. Esta es mi esposa, este es mi primogénito. Y que salieron del atraso de vivir como bestias sin serlo, porque el hombre nunca, jamás ha sido un animal. De eso hablaremos en un próximo programa, porque esa es una teoría bastante absurda que muchos de ustedes han creído real, que el hombre viene del mono. El hombre siempre ha sido hombre, pero ha sostenido diversas etapas de desarrollo intelectual, cerebral, razonativo y en suma espiritual hasta llegar al punto de la actualidad. En ese pasado remoto al que me refiero, esa rebelión se presentó ante los hombres de este planeta como deidades, dioses reptiles en diferentes civilizaciones y puntos geográficos de nuestro planeta. Historias que convergen en esa clase de dioses las encontramos en la antigua Mesopotamia, en África, también en Egipto y en diferentes partes, incluso aquí en Sudamérica y también en Centroamérica, con diferentes comunidades ancestrales indígenas que aún guardan en sus rituales y festejos la adoración a dioses reptiles a manera de demonios. Y eso lo pueden ustedes comprobar con una muy sencilla investigación en internet acerca de los trajes típicos de las ceremonias o de los festejos de muchas comunidades del Perú, de Colombia, de Ecuador, incluso de México. Verán demonios, máscaras de diablos, en honor a los dioses reptiles de antaño que hoy fueron olvidados y se creen simplemente un mito. ¿Por qué tengo que hablarles de esto? Muy fácil, porque todo eso es extraterrestre. Y la única manera en la que ustedes puedan comprenderlo es viendo la documentación. Así,
La finalidad del programa de hoy es comprender qué es lo que han hecho y para qué. Y cuando ustedes lo sepan, posiblemente, al entenderlo, van a pasar dos cosas. La primera es que les va a dar mucha furia. Sí, una gran furia que es la que se siente por haber estado engañado. Y la segunda es que tendrán que dejarla rápidamente porque la furia como tal pues no les va a servir de mucho si no tienen una sed profunda de conocimientos, de conciencia, de despertar la inteligencia para que pueda haber una justicia aquí de parte de alguien, porque una humanidad dormida, perezosa mentalmente como la actual, creyente y completamente manipulada, no puede hacer absolutamente nada frente a esto que les voy a mostrar. Y es tan cierto que durante cientos de miles de años esa condición humana, lamentable, es la que ha permitido que los grandes imperios y gobiernos dominados por estos dioses, entre comillas, hayan gobernado hasta la actualidad. Todo comenzó hace miles de años. Observen a este hombre, investigador, que les va a hablar a continuación de lo que en las escrituras, entre comillas también sagradas, realmente se esconde como los verdaderos vestigios de la historia de una invasión extraterrestre. He sido predicador durante más de 30 años. He estudiado y enseñado el libro del Génesis muchas veces en iglesias de todo el mundo. Y he entrenado pastores en las habilidades de interpretación de textos. Y está muy claro que lo que aparece en la Biblia no son historias sobre Dios. Son historias sobre los poderosos y sobre la gente del cielo, los Anunnaki, en las tablillas sumerias. Lo que Nathaniel Smith hizo mal fue leer los textos sumerios, babilónicos y asirios y notar que estaban llenos de paralelismos fascinantes. Historias que ocurrieron allí que fueron asombrosamente similares a todas las historias del comienzo de la Biblia. Historias como Adán y Eva, el descenso, Caín y Abel, el diluvio, la limitación de la vida humana, el evento en la Torre de Babel. Y el trabajo de Smith demostró que los relatos sumerios y aquellos que los siguieron desde hace casi 6.000 años eran, con toda probabilidad, la fuente de todas esas conocidas historias bíblicas. Porque el judaísmo encuentra sus raíces en la historia de una familia sumeria, la familia de Abraham y Sara. Y cuando ellos emigraron de allí, no es de extrañar que se llevaran consigo todas las historias de los comienzos con las que habían crecido. Y por lo tanto, se convirtieron en los cimientos de lo que hoy se convertiría en su cultura, su religión y su Biblia. El problema, y lo más chocante, es que las versiones originales, las versiones sumerias de estas historias, no mencionan a Dios en absoluto. En las historias originales sumerias, estas son historias sobre el contacto de nuestros antepasados con otra especie. Una especie llamada los Anunnakis. En el siglo XX, el escritor Zecharia Sitchin comenzó a hablar sobre los textos cuneiformes. Destacó que las historias sumerias implicaban claramente que los Anunnakis eran especies extraterrestres poderosas y avanzadas. Su llegada al planeta Tierra los puso en la cima de la cadena alimenticia terrestre. Muchas de las mitologías más antiguas del mundo afirman que el primer gobierno de la sociedad humana comenzó con el dominio de los seres humanos por seres superiores o dioses. La narrativa comienza con reyes no humanos que luego entregan el poder a reyes humanos. Y esta elasticidad de la longitud de sus dinastías es otra sugerencia de que los reyes no humanos son bastante diferentes a los seres humanos. El Génesis usa dos palabras para Dios. Una es Elohim y otra es Yahvé o Jehová. Ahora, Yahvé es el nombre santo que se le dio a Moisés, siglos o milenios después de toda la acción descrita en las historias sobre los orígenes. De modo que el hecho de que la palabra Yahvé aparezca en aquellas historias nos da pistas de que no estamos leyendo la versión original de la misma. Las historias están siendo contadas por personas posteriores a la época de Moisés.
Ahora, existe un amplio consenso entre los eruditos bíblicos de que la versión actual del Nuevo Testamento, las Escrituras hebreas, fueron editadas o redactadas en algún momento del siglo VI a.C., y que el redactor, al poner el nombre de Yahvé en estas historias, las historias que habían traído Abraham y Sara, estaban haciendo que el lector las considerara como historias sobre Dios. Utilizando el nombre posterior, también está diciendo al lector que esta no es la versión original. La versión original son las historias de Elohim. Ahora, esa palabra Elohim es muy interesante porque es una palabra en plural, que a menudo se refiere a un comportamiento en plural. Hagamos que los humanos se parezcan a uno de nosotros. No queremos que se parezcan demasiado a uno de nosotros, etc. La palabra Elohim a menudo toma formas verbales en plural y a veces se traduce como Dios, pero en otros lugares se traduce como dioses falsos, o demonios, o ángeles, o jefes, o magnates de la tierra. Mi libro Escapando del Edén sostiene que nuestros textos antiguos mencionan una cierta variedad de especies que visitan a nuestros ancestros. Y las historias de nuestra mitología mundial hablan de ideas en conflicto entre los visitantes sobre cuán consciente e inteligentes querían que los humanos llegáramos a ser. Ahora, ciertamente, hay algunas agendas frías sobre la humanidad que se desarrollan en las historias de los comienzos de nuestro mundo. La limitación de la vida humana. Una inundación para matarlos a todos. Una interferencia neurológica para quitarnos el poder del habla y atontarnos. Un bombardeo que destruya nuestra ingeniería y tecnología. Una interferencia neurológica para disminuir nuestras capacidades cognitivas y perceptivas. Y todo eso para conducir a la humanidad a una condición de fácil gobernabilidad. Necesitan gobernarnos, pero también necesitan nutrirse de nosotros, porque lo que se ha descubierto es que todas estas entidades son parapsíquicas, mediunímicas, y se alimentan de los fluidos no solo corporales, porque también comen gente. Es que todo esto está registrado. Si fuera un invento, pues no habría cómo soportarlo, pero existen estas tablillas sumerias que los develan o los revelan, pero al mismo tiempo ustedes deben recordar aquellos dioses griegos que tenían las personas que tirarles a uno que otro muchacho o muchacha joven a una fosa donde estaba el supuesto dios como sacrificio para que no destruyera a esa aldea. Y allá abajo lo que hacía era devorarlos. Al mismo tiempo los dioses reptiles que cuentan las personas de África, los Chitauri, que se bebían la sangre de los seres humanos. Y bueno, todas estas cosas que hay son los mismos que gobiernan el mundo. Claro, ustedes dirán, pero ¿dónde están? ¿Dónde están las caras de reptil? Y todas estas cosas que es normal preguntar, pero definitivamente es anormal que las personas, por no entender esa respuesta, se queden pensando que simplemente es mentira. Esta rebelión extraterrestre de la que está hablando Paul Wallis, que tiene un libro en el que explica cómo fue que sucedió de acuerdo a su investigación, refiere claramente que los orígenes del Dios que adoran los hombres es extraterreno, no el que dice el Génesis, puesto que al hablar de Elohim se está hablando directamente de los Anunnaki. ¿Y qué son los Anunnaki? Son dioses reptiles. Y esa es la comprobación de toda esta versión. Que ellos se hicieron dioses frente a la humanidad y han logrado que su gobierno permanezca. Solamente han cambiado las estrategias para permanecer en el poder. Bueno, tendríamos que seguir revisando lo que acerca de los Anunnakis y lo que acerca de los dioses caídos del cielo, devoradores de hombres, como los hay en la India, como los de Egipto y como los de África, existen como pruebas para que ustedes puedan verificarlo. Escuchen. También se dice que cuando los Chitauris llegaron a la Tierra, llegaron en naves horribles que volaban por el aire
en naves de forma grande de tazas que hacían un terrible ruido. De repente las personas vieron salir a unos seres muy altos y fuertes con aspecto de lagartijas. Estos seres se presentaron a sí mismos como los Chitauris. Los Chitauris, después de un tiempo, le dijeron a los seres humanos, quienes fueron reunidos a la fuerza con látigos y rayos, que ellos eran los grandes dioses del cielo, y que de ahora en adelante los seres humanos recibirían varios grandes regalos de los dioses. Estos supuestos dioses eran como seres humanos pero bien altos, con una cola larga y con terribles ojos ardientes. Algunos tenían 2 ojos amarillos y brillantes, otros tenían 3 ojos, un ojo rojo redondo que estaba en el centro de la frente. Estas criaturas le quitaron a los seres humanos los poderes que tenían, es decir, el poder del habla a través de la mente, el poder de mover objetos con la mente y el poder de viajar espiritualmente a diferentes dimensiones. Todos estos grandes poderes, los Chitauris quitaron a los seres humanos y les dieron un nuevo poder, el poder del habla. Los seres humanos descubrieron con horror que el poder del habla los dividía, porque los Chitauri astutamente crearon diferentes idiomas y ellos causaron una gran disputa entre las personas. Asimismo, los Chitauris hicieron algo que nunca se había hecho. Le dieron a los humanos gente que reinara sobre ellos y dijeron: estos son sus reyes, estos son sus jefes. Ellos tienen nuestra sangre, ellos son nuestros hijos y tienen que escucharlos, porque esta gente hablará por nosotros. Si no lo hacen, si no los obedecen, los vamos a castigar de una forma horrible. Según creo Mutwa, los reinados y élites que ha tenido el mundo hasta la actualidad fueron puestos ahí por los Chitauris. Desde un principio ellos se creen con el poder de gobernar al mundo, se creen nuestros amos y se creen con el derecho de hacerlo. Y lo peor de todo es que absolutamente nada de esto ha cambiado desde aquel entonces. Usamos tecnología, podemos hacer muchas cosas, pero este factor de tener amos y de nosotros ser esclavos sigue exactamente igual que antes. Esta es una crónica del relato de uno de los habitantes de esta tribu africana que tiene la memoria de los dioses reptiles. Deben ustedes tener presente que en muchas partes de África existen tribus cuyo ritual que practican sobre los jóvenes de 15 años en adelante, a partir del punto en el que cumplen esa edad, laceran todo su cuerpo, haciéndole muchas heridas para que al cicatrizar tomen la forma de escamas a manera de sus dioses reptiles. Y estos son los rituales que refieren que se pasa de niño a hombre. Y como tal es una terrible manipulación, que por ser cultural la gente, entre comillas, lo ve bueno. Simplemente un poco escabroso, pero lo ve bien porque es cultural. Pero infortunadamente lo cultural ha sido permeado terriblemente por los peores vicios, matanzas y crímenes en contra de la vida, como lo es ese, y que no deberíamos aceptarlos más. Toda esa degeneración y ese atraso viene de estos dioses que ya voy a dejar de llamarlos así. No son ningunos dioses. Se hicieron pasar como tal y es lo que la humanidad ha aceptado y es lo que está en diferentes registros de civilizaciones. Como tal, no estamos aquí para hablar del pasado. Estamos aquí para saber qué es lo que ha pasado desde ese punto en el que ellos se hicieron dioses hasta el presente. Y si es que todavía son dioses. Yo aquí tengo para ustedes preparado una cita de este libro. Todavía no se las voy a leer porque viene un poco más adelante. Claro, esta es la Biblia como la que ustedes tienen en su casa. La versión Reina Valera, que es la que más me gusta porque de todas las que hay hoy en día ya están demasiado, tengo que repetirlo, manipuladas. Le quitan los símbolos y los cifrados, cambian palabras y hacen un desastre con estas escrituras para que nadie las pueda entender. Esta es una, indudablemente, que tiene antes de 1960, que es esta versión, pues muchas transcripciones, transliteraciones, traducciones, y
indudablemente, pues eso también la ha manipulado. Esta mantiene muchos de los cifrados intactos y por eso me gusta leerla. Sin embargo, es un libro que presenta un terrible conflicto. Esto es un conflicto entre dos testamentos, uno antiguo y uno nuevo. ¿Y dónde está el conflicto? Cualquiera que la lea lo puede notar. El conflicto está en que el Dios del Antiguo Testamento es terrorista, hace sacrificios, holocaustos, mata gente, mata pueblos, y el Dios del Nuevo Testamento, del que habló Jesús y los apóstoles, es un Dios de vida, un Dios de amor. Más que un Dios, es un Padre eterno y universal, que tiene a Cristo como el depositario de toda su identidad para enseñarla a la humanidad terrestre, con una promesa que no tiene el Antiguo Testamento, una promesa de supervivencia, lo que aquí llaman salvación, y como tal ofrece una gran esperanza, una segunda venida. Eso no lo trae el Antiguo Testamento. Lo que hay en el Antiguo Testamento son guerras, sangre derramada, decapitaciones y un montón de atrocidades que cualquiera lo puede comprobar si lo lee. Ese es el terrible conflicto. Deben saber que los dos videos que les he mostrado, el primero del investigador Paul Wallis y el segundo, que es el relato recogido en documentación variada sobre los testimonios de comunidades africanas sobre los dioses reptiles o chitauris, tienen que ver con este libro, solamente con el Antiguo Testamento. Nada de lo que he dicho hasta ahora existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo solamente, ya lo dije, hay conocimientos de esperanza y de vida. El Antiguo es el que habla de los Elohim, de los Nefilim, el que habla de Yahvé, el que habla de Jehová, que son las palabras que claramente escucharon ustedes en la información que ya les mostré. Ahora bien, eso quiere decir que el Antiguo Testamento habla de dioses reptiles. Y si Abraham y Sara, que son los padres de dos razas que se pelean hoy en día, todavía árabes y judíos, eran realmente provenientes de una población sumeria, ellos traen la herencia de los dioses Anunnakis. Y claro, luego pasó lo que ustedes saben, ¿no? En el monte del Sinaí, y eso muchos miles de años después. Apareció Moisés frente a su Dios que podía ver cara a cara y le entregó los mandamientos y a partir de ahí las leyes para regir al mundo, no solamente a un pueblo. Pues deben saber que esa historia tiene mucho de mentira, como nos la han enseñado, pero tiene mucho de verdad, como se las voy a contar. Voy a dejar la cita guardada para más adelante. Es que es muy, muy reveladora, pero todavía tengo que mostrarles algunas cosas antes de leerla. Revisemos la documentación que tengo preparada. Que estos dioses reptiles tienen también una referencia en diversos textos que fueron escritos por ángeles. Ustedes deben recordar el episodio anterior en el que les hablé de los ángeles o mensajeros del Sheol-Ho, que no es otra cosa que hombres de otros mundos que vinieron a alertarnos sobre la presencia de esta rebelión extraterrestre en nuestro planeta. Y quedó registrado en diferentes documentos, muchos de ellos apócrifos, información acerca de estos reptiles. Aquí los llaman dragones o demonios, es exactamente lo mismo. Y ese es el ejemplo del evangelio árabe de la infancia de Jesús que nos dice: y había asimismo allí una joven de padres nobles de cuyo ser el demonio se había posesionado. El maldito le aparecía en todo momento bajo la forma de un dragón enorme y marcaba la mueca de que iba a devorarla. Y chupaba toda su sangre y ponía su cuerpo como tostado y la dejaba como muerta. Cuando él se le aproximaba, ella juntaba sus manos sobre la cabeza y gritaba diciendo: Malaya yo, ¿quién me librará de este malvado dragón? Y textos como esos se encuentran también en los evangelios conocidos de Mateo, Marcos, Lucas, que ustedes tienen también de Pablo de Tarso.
en el Nuevo Testamento. Y sabemos por ellos que Jesús ayudaba a la gente a librarse de estos demonios. Son reptiles. Y aquí deben comprender lo que les voy a decir para saber cómo funciona esto. Es que estas son entidades incorpóreas. Ustedes por la palabra reptil o reptiloide se imaginan un humanoide a semejanza de reptil con sus escamas y todo esto como en las películas. Claro, esta clase de cuerpos genéticamente modificados existen y han existido, y las pruebas están en los registros de los dioses del pasado que han sido antropomorfos, cabeza de animal y cuerpo humano y cosas de estas como los de la India y los de Egipto. Entonces, sí son así y se mostraban así. Sin embargo, esas han sido producciones genéticas en laboratorios especialmente diseñadas para que ellos como entidad puedan tomar cuerpo y manifestarse, porque no tienen derecho a nacer de vientre de mujer como nosotros. Ellos no son un espíritu como nosotros. Lo que cayó aquí a la tierra es una entidad pseudo espiritual completamente atrasada y sumamente inferior a cualquier ser humano. Hasta cualquier persona caída en desgracia, en vicios, en degradación, habitante de la calle, es más poderosa que cualquier entidad extraterrestre de estas que hablan estos textos. Cualquiera. Lo que pasa es que al no saberlo, al no tener comprensión del alma propia, estas entidades sí pueden hacer grande daño a la humanidad. Y esto es lo que se muestra en todos estos textos en los cuales Jesús ayudaba a la gente y retiraba el demonio reptil incorpóreo de la mente y el cuerpo del afectado. Eso es algo que tal vez sea un poquito de entender y no sea el momento todavía, posiblemente más adelante, o tal vez cuando nos veamos en algún país en el que podamos encontrarnos, profundicemos sobre esto, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es que ustedes comprueben que esto existe y ha existido por cientos de miles de años y al mismo tiempo puedan conectarlo con la realidad actual del mundo. Ahora bien, tenemos que estos Elohim están también advertidos en el libro de Enoc. Enoc podría denominarse el primer profeta con el que inició todo el plan de ayuda a la humanidad terrestre, en el que muchos hombres del Shiel-Ho han encarnado, no tienen que venir en naves, sino que nacieron de vientre de mujer, pero son de otros mundos, para advertir a la humanidad y darle el conocimiento luz para que pueda despertar y enfrentarse a esta rebelión y ganar la batalla sobre ellos. Esta rebelión que habla aquí Enoc es la misma que habla el Apocalipsis 12 y no es otra que Satanás, el gran dragón o serpiente antigua que engaña al mundo entero. Aquí los Elohim son exactamente eso y esto está en el capítulo 6 del libro de Enoc. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas y los vigilantes, hijos del cielo. Recuerden que ya les expliqué que el cielo es el espacio exterior, o sea que estos son extraterrestres. Las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Eso significa, vamos a violarlas. Recuerden que estos son reptiles que no tienen cuerpo propio porque por ley de creación son malditos. Quiere decir que son cortados de todo derecho a procrearse y a engendrar y a tener una encarnación en un cuerpo en cualquier planeta. Ellos tienen, por lo tanto, que violar las humanidades y tomar por la fuerza sus cuerpos. Y en tanto lo hacen, fabrican los propios con hibridaciones nefastas a nivel genético, combinando los genes de animales con los de los seres humanos, de la humanidad que invaden. Así entonces es que estos se pueden presentar con figuras aborrecibles por cualquier mujer de la tierra. Por eso es que a continuación explica Enoc.
que todos sus jefes tomaron para sí mujeres. El jefe central de estos demonios, según el libro de Enoch, se llama Semyasa y significa Satanás. Y tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Eso quiere decir a violarlas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, el manejo de estas entidades demoníacas. La magia, estamos hablando de toda esa magia negra, y ahí entran las religiones primarias que existieron. Y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y por medio de la copulación, ellos lograron hacer nuevas razas no humanas que convivieron con nosotros. Y dice que parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Esos gigantes eran semejantes a monstruos como este. Para las personas que nos están escuchando, es la imagen de un troll, de esos que aparecen en las películas como El Señor de los Anillos. Esos eran los gigantes de renombre que aparecen en el Génesis. Es lo mismo, ningún renombre, eran demonios, eran monstruos que, de acuerdo al libro de Enoch, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Esto es lo que significa la rebelión extraterrestre. Y deben tener en cuenta que si cayeron del cielo, no son solamente estos textos apócrifos, aparentemente muy distantes de cualquier persona, porque no se enseñan en ninguna universidad y por ende sería muy difícil saber estas cosas. Pues no hay excusa, realmente no la hay, porque en la misma Biblia existe la documentación para que una persona sin el velo del que les hablé al comienzo pueda percibirlo perfectamente. Puesto que Isaías, uno de los mayores profetas, habló de esta invasión que cayó del cielo y la llamó claramente Lucifer y advirtió que quiso hacerse semejante al Altísimo. Está en Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto que dice Isaías es exactamente lo que revela las Biblias más antiguas. Esta que les mostré no tiene el cifrado. Recuerden que las han manipulado y les han cambiado muchas palabras para esconder la invasión extraterrestre. Pero en esta, que es del siglo XVII, sí está como la escritura original lo planteó. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, que nacías por la mañana? ¿Cómo caíste en tierra tú que llegabas a las gentes y decías en tu corazón, esto es lo importante, subiré al cielo de donde vino, a los astros de Dios y ensalzaré mi sol? Y al final dice que será semejante al Altísimo. Quiere decir que Lucifer es el mismo Dios caído del cielo. Es el mismo Elohim, aunque Elohim es un plural, es que no es un solo Dios, es una invasión. Son muchas entidades, miles, millones de entidades las que cayeron a la tierra. Pero el principal y el gerente de todas esas entidades es uno, el que aparece aquí. ¿Ya lo descubrieron o no? El que aparece aquí en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el Dios del Antiguo Testamento? Ustedes lo saben. Ustedes ya tienen mucho conocimiento. Así es como Isaías lo confirma. Y al mismo tiempo, el mismo Isaías, pero en el capítulo 13 lo dice. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Nótese dos cosas aquí.
La primera es que viene de lo postrero de los cielos. Estamos hablando de distancias muy grandes. Es una gran lejanía, más allá en el espacio exterior. Esta rebelión fue destronada incluso de galaxias distantes a esta, donde se atrevieron a penetrar los mundos avanzados de luz, donde las humanidades son muy poderosas y fueron derrotados allá, en ese lugar del cielo. Lo dice el Apocalipsis 12:7, que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón en el cielo y estos no prevalecieron y fueron derrotados y desalojados de esos lugares. Bueno, de allá vinieron a parar aquí. Y esos mismos que los derrotaron también han venido a ayudar a la humanidad y se han presentado como mensajeros, advirtiendo en lo que ustedes conocen como profecías toda esta información. Por eso es que el Apocalipsis revela que ese dragón existe y que está en la tierra. Y dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo y engaña al mundo entero. Sí que lo engaña. Tan engañado está que incluso después de lo que les he mostrado, muchos de ustedes todavía no me creen. Esa es la prueba del engaño. Pero qué maravilla que todavía están ahí escuchando. Recuerden lo que dice la lógica de la lógica, que estos hombres del Sheljo trajeron. Es más fácil rechazar que comprobar. Que no desfallezcáis por dejar en la boca de quienes te escuchan el sabor de la verdad. Y eso es lo que me tiene aquí. No por los que rechazan, sino por los que se esfuerzan por comprobar esto. Y tienen inteligencia para hacerlo. Ahora bien, llegó el momento de mostrarles lo que dice esta cita, para que ustedes tengan pruebas. Sí, esto que les voy a mostrar está en Deuteronomio 28, del 15 al 22, y lo voy a leer textualmente. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía y con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y este es el Dios que adoran los hombres. Este es el Dios que creó el universo. Este es el Dios, papá de Jesús, del cual él dice, mi padre y yo uno somos. Entonces Jesús también sería un asesino, pero no lo era. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Este es el Dios en el que ustedes han creído. ¿O será que este no es ningún Dios, pero que el verdadero ha sido usurpado por este para que ninguna persona de la tierra lo vea? Eso tiene una finalidad. Y créanme, no es hacer religiones por allí. No, eso no es importante. La religión es solamente una herramienta para perpetuar la mentira acerca de este Dios, porque ninguna religión ha enseñado el verdadero, el real. Todo está mezclado y tiene que ver con la razón por la cual el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco en su matriz, está combinado con el Nuevo Testamento, que es un libro enteramente cristiano, es decir, fundamentado en la doctrina de Jesús. Y el Pentateuco no tiene nada que ver con Jesús. Es más, hay mucho en él que ni siquiera es real. Posiblemente Moisés ni siquiera existió. Si en Deuteronomio
Moisés relata su propia muerte. Y eso es en sí imposible. Nadie puede describir su propia muerte. Bajo esa condición hay muchas cosas que ustedes tienen que empezar a investigar y tienen que preguntarse por qué hacen esto y por qué engañan y por qué todo este asunto de gobernar el mundo. ¿Para qué? ¿Por el oro? ¿Por los recursos? ¿Por el agua? ¿Por la tierra? ¿Por el aire? No, eso es asunto de las películas. Indudablemente que ellos se quedan con todo, pero no es lo que más les importa. Hay otro plan. El plan es el que dice este título que les estaba mostrando: implantar el odio. Ellos han logrado implantar el odio por medio de las leyes que a través de estos dioses reptiles extraterrestres han logrado incrustar como patrón cultural en todas las civilizaciones que han invadido y gobernado, de manera que al dejarlas establecidas bajo esas leyes, han conseguido que se hereden y se transmitan de generación en generación y se disfracen de tradiciones. No, es que es tradición matar a un niño, y eso es un crimen. No hablo de solo las leyes de la tierra, eso es un crimen en las leyes del universo. Pero si es tradición y es cultural, incluso llega a ser respetable. Y eso es lo que ha pasado en este planeta. Han disfrazado de tradición el crimen, la muerte, la mentira, lo infame. Y ustedes lo han respetado. ¿Deberíamos seguir haciendo eso? ¿O qué tal si pensamos en que ese engaño puede tener un final si nosotros no permitimos o no lo aceptamos más? Pero no podemos simplemente rebeldizarnos y ya, y salir a la calle, es que Dios es un impostor y el verdadero no lo conozco. No hice nada. Yo tengo que conocer la verdad para poder enfrentar la mentira. En eso consiste un verdadero guerrero. Estoy hablando esto con la finalidad de preparar a muchos guerreros en diferentes horizontes de la tierra. Posiblemente muchos de ustedes que están escuchando sean esa clase de hombres a la que me refiero, de la cual no soy yo exactamente por un plan mío que los busco, sino que hay profecías que declaran abiertamente que se levantarán al final de los tiempos, los guerreros del arco iris, los hombres de espíritu maravilloso, aquellos que tienen el corazón dulce y que son amplios y profundos conocedores del verdadero creador del universo y también del tenebroso que fue caído aquí en este planeta y que se ha hecho pasar por Dios. Solamente bajo esa condición alguien puede hacer algo. Aquí viene entonces el análisis final. ¿Quién no ha oído hablar de la ley del talión, relacionada con la expresión ojo por ojo y diente por diente? La palabra talión deriva de tale, que significa idéntico o semejante, y a su vez de ella deriva la palabra castellana tal, es decir, que se aplica una pena idéntica al mal que se ha hecho. La mayor parte de las normas jurídicas de África y Eurasia, y sobre todo las leyes de la antigua Europa y de la Edad Media, basaban sus ordenamientos en la ley del talión. Aunque el origen de esta ley es mucho más antiguo, lo encontramos por ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde aparece en Éxodo 21, 23-25: Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Curiosamente, las leyes se endurecen cuando se habla de la obediencia al Dios Jehová. En Éxodo 22:20 leemos: El que ofrezca sacrificio a otros dioses, excepto a Jehová, será muerto. También en Deuteronomio 19:21: Y tu ojo no tendrá compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano,
pie por pie. O en Levítico 24, 16, 20. Y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, tanto el extranjero como el natural, si blasfema el nombre, que muera. El hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá, y el que hiera a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que cause lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que le haya hecho a otro, tal se le hará a él. Ahí tienen ustedes la prueba. El ojo por ojo y el diente por diente es el odio implantado en el corazón de los seres humanos, al punto en el que esta ley antiquísima ha sido el respaldo de todas las demás leyes que se han creado en los pueblos a partir del punto en el que fue advertida como mandamiento. El Código de Hammurabi lo comprueba. Una tablilla con cientos de leyes que fueron producidas y fundamentadas en la ley del talión. Si tú matas a alguien, tienes que morir. Si tú robas a alguien, tienes que ser robado. Si tú haces una casa y ésta se cae, te tienen que tumbar la tuya. Y así absolutamente todo. Y eso era castigos infames. Y el odio y las guerras se fortalecieron y se recrudecieron a raíz de la implantación de ese pensamiento. Y la humanidad se rebajó a lo vil, a lo absurdo, y se comportó como bestia hasta el día de hoy. Todo por un conocimiento que fue aceptado. Tienen que analizar a Jesús cuando habló acerca de esto. Porque si Jesús fuera el Hijo de Jehová, hubiese aceptado las leyes de su Dios. Sin embargo, cuando Él vino a la tierra, lo que hizo con las leyes de Moisés es lo que está en Mateo. Escúchenlo atentamente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué pensáis vosotros? Es culpable de muerte. Sí, muerte. Pero yo os digo, no resistáis al malo, antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a quien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen los publicanos lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Sed, pues, vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No importa la distancia que nosotros tengamos de la gran conciencia creadora que hizo el universo, aunque estemos aquí, vibramos con ella porque la sentimos por dentro. Ustedes no son del barro. Ustedes no son del polvo de la tierra. Ustedes no vienen de un chimpancé. Ustedes no vienen de nada que sea miserable. Ustedes fueron creados con partículas del infinito y de las estrellas. Ustedes tienen el alma eterna del Supremo y por eso vibran con las palabras del Cristo, que son las mismas de los mensajeros del Shiel-Ho y las que uso en mi boca. Que el Padre Eterno los bendiga
Hasta la próxima. Así, oíd hombres de toda simiente. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a mis supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. No entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quien no sabe nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conoced la ley eterna que regenta el universo y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de mis mensajeros del Sheol-Ho, quienes saben de mí. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. No se perderán más en el tiempo mis enseñanzas. No sufrirán más olvido. Los hombres de clara conciencia entenderán. Los de faz oscura temblarán. Los de falsas doctrinas se quebrarán. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. No saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior. Yo les digo a todos, yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en sus corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre, el sin fin. Este es el manifiesto de la inteligencia que llega al oído solo del que sabe escuchar.